Mi nombre es Joaquín Machado, soy especialista en radiación electromagnética y hoy te voy a hablar sobre la contaminación electromagnética. Las redes 5G han traído en los últimos años una discusión muy abierta sobre los efectos en la salud. Los efectos en la salud por las radiaciones electromagnéticas no comienzan con la utilización de las tecnologías 5G. En realidad su origen se remonta al nacimiento de la corriente eléctrica, la utilización de la corriente continua y la corriente alterna con Nikola Tesla y Thomas Edison. Las tecnologías modernas, la electrificación del mundo a través de toda la utilización de las corrientes, el nacimiento de la radio, las telecomunicaciones, la electrónica, las computadoras, los teléfonos celulares, las redes Wi-Fi, las tecnologías de móviles de 3G, 4G, 5G, las señales de Bluetooth, todos son componentes que suman a la llamada contaminación electromagnética. ¿De qué está compuesta la contaminación electromagnética? Es lo primero que tienes que entender. Está compuesta de radiación electromagnética. ¿Qué es la radiación electromagnética? La radiación electromagnética es la propagación de energía electromagnética en el medio en el cual está atravesando. La llegada de una radiación electromagnética en este espacio trae como consecuencia cambios en el medio que está atravesando. Según la energía que porta, esos cambios serán mayores o menores. La manera en que en la ciencia se ha podido clasificar las radiaciones es en dos grandes tipos: radiaciones de carácter ionizante y radiaciones de carácter no ionizante. Radiaciones ultradébiles que no tienen la capacidad de expulsar electrones de las estructuras moleculares son las radiaciones que se clasifican como radiaciones no ionizantes. Y las radiaciones ionizantes son aquellas que son capaces de ionizar el medio que atraviesan porque expulsan electrones de las estructuras moleculares presentes y crean, por tanto, un proceso de ionización. En la primera etapa de la investigación en medicina acerca del efecto de las radiaciones en la salud, el estudio se centró en los efectos de las radiaciones ionizantes. La llamada contaminación electromagnética que ya he mencionado no tiene nada que ver con las radiaciones ionizantes. Está completamente centrada en radiaciones no ionizantes. Quiere decir que la contaminación electromagnética está creada por radiaciones no ionizantes. Esta es la primera cosa que debes saber, porque vas a conseguir que muchos especialistas, ingenieros, médicos, biólogos, te van a decir que la contaminación electromagnética no existe, es un mito, y la razón de ello es porque se trata de radiación no ionizante. Las radiaciones no ionizantes de este tipo que generan las telecomunicaciones, los teléfonos móviles, las señales de Wi-Fi, los dispositivos electrónicos, o las emanaciones de radiación electromagnética no ionizante provenientes de los electrodomésticos en el hogar, de las redes eléctricas, son radiaciones no ionizantes, pero además que son ultra débiles. En órdenes de magnitudes, sus magnitudes realmente son despreciables y por tanto, por muchos años se consideró que no eran un problema para la salud, porque la exposición a este tipo de radiaciones no genera un calentamiento en los tejidos biológicos. Cuando una radiación produce calentamiento, se le llamaría un efecto térmico de esa radiación. Dicho en palabras simples, entonces, las radiaciones con efectos térmicos en los sistemas biológicos fueron entonces las radiaciones que se consideraron como posiblemente peligrosas para la salud. Por tanto, cuando salen a la luz los teléfonos móviles, el enfoque de evaluación de riesgo del aparato se centró en poder determinar cuánta radiación era absorbida en el cuerpo humano y también poder determinar los efectos térmicos vinculados a esa absorción de radiación. Hoy sabemos mucho más sobre los mecanismos que crean el fenómeno de la contaminación electromagnética. El antecedente a comprender lo que hoy sabemos está arraigado en una evidencia científica muy robusta y un peso experimental muy amplio. Estamos hablando de grupos multidisciplinarios y distintos tipos de organizaciones en las cuales crearon distintos tipos de investigaciones que cuando las ves en conjunto te permiten tener una conclusión científica objetiva acerca de que este es un problema real. El origen del problema es la polarización.
La polarización es la manera en la cual nosotros utilizamos las radiaciones electromagnéticas y podemos utilizar lo que llamamos una onda electromagnética para aportar información en ella, que lleve información. Y a través de estas ondas portadoras de información, entonces nosotros podemos modular y propagar lo que hoy conocemos como las telecomunicaciones. Ese ejercicio de modulación de ondas electromagnéticas para enviar información se hace gracias a procesos de polarización de telecomunicaciones. Polarizaciones lineales, polarizaciones elípticas, circulares, dan como consecuencia la posibilidad del mundo moderno de las telecomunicaciones. Compartir información, señales, que se reciben y se envían por transmisores de radio y microondas. La polarización de las ondas electromagnéticas coloca un elemento que no está presente en la naturaleza. Cuando esta energía se propaga en el espacio, produce un efecto en el medio que está atravesando de alteración y polarización artificial de las moléculas del aire, del medio que está atravesando, de las moléculas de agua, del sistema acuoso que esté atravesando, de las moléculas en la tierra, en los suelos, de las moléculas en la biología humana. La interacción con una radiación electromagnética polarizada artificialmente, esa interacción altera la polaridad en nuestras células de una manera artificial y como consecuencia de ello altera toda la biología y su funcionamiento correcto. La biología ha evolucionado a través de procesos aleatorios específicos y naturales que siguen un orden dentro de ese proceso aleatorio y no es compatible con las polarizaciones artificiales que les damos a las ondas electromagnéticas de las telecomunicaciones. Entonces, las ondas electromagnéticas de telecomunicaciones son productoras de un ruido en el medio que atraviesan una perturbación fundamental que altera el funcionamiento de todos los sistemas biológicos. Ese ruido artificial es un ruido que sucede en el nivel más fundamental de los espines de los electrones en todos estos sistemas moleculares. La polarización cuántica de los espines de los electrones entonces se ve alterada y como consecuencia de ello se altera la bioquímica celular. Esto no es una hipótesis científica. Esto está basado en investigaciones científicas que demuestran que el spin regula la bioquímica corporal. Investigaciones en medicina avanzada que determinan cómo todo proceso de interacción química en el cuerpo le antecede interacciones eléctricas. Y cómo estas interacciones eléctricas les anteceden procesos que permiten que se den estas interacciones eléctricas basados en procesos de intercambio de información en el nivel más fundamental. Y eso sucede a nivel del spin de los electrones. Ese nivel fundamental es lo que se conoce como la escala cuántica. En otras palabras, esta contaminación electromagnética tiene estudios científicos que han permitido observar hoy en día cuáles son exactamente los mecanismos que crean este problema. Las redes eléctricas también producen contaminación electromagnética, especialmente la corriente alternante y la corriente continua. Cuando es convertida a corriente alternante, en ese proceso produce contaminación electromagnética. Cuando una red eléctrica está funcionando a 50 o 60 ciclos por segundo como una frecuencia central, sabemos que también además están oscilando otras frecuencias armónicos y transitorios que van allí en la misma red pero en niveles más altos frecuenciales. Armónicos en frecuencias en los kilohercios, incluso en los megahercios. Cientos de miles de frecuencias se reparten y están técnicamente circulando en la red eléctrica. Eso es un tipo también de polarización artificial que genera campos electromagnéticos alrededor de alta perturbación, que generan el ruido cuántico artificial que se reparte en el medio circundante. El medio circundante se ve perturbado por las redes eléctricas y las telecomunicaciones. No son la contaminación electromagnética estas redes eléctricas o estas ondas de telecomunicaciones, son los creadores de la contaminación electromagnética. En los años 70 y en los años 80 en Europa, esta contaminación electromagnética se le hablaba como un smog eléctrico
o un electrosmog. A través de los años y a través de mucha investigación que he realizado en más de 40 ciudades, en 14 países diferentes, he podido medir esta contaminación directamente con instrumentos científicos y poder cuantificar los niveles de contaminación electromagnética y poder realizar pruebas biofísicas en personas, en suelos, en sistemas acuosos que me han permitido ver directamente de manera objetiva este ruido cuántico artificial. Hoy hay instrumentos de software, de telecomunicaciones que nos permiten también ver los niveles de ruido que se están produciendo. Hoy podemos ver con cámaras especiales esa actividad medioambiental perturbada. Existe entonces el conocimiento y existe además la instrumentación científica que nos permite observar esto. La contaminación electromagnética no es gestionada por medio de una búsqueda de bloquear la radiación presente. Puede ser gestionada es por medio de un proceso de filtrar ese ruido cuántico artificial. Yo te invito a que veas la descripción en este video. Veas los enlaces que te estamos dejando con toda la evidencia científica, todos los artículos que existen, todos los PDF, y te invito además a que te sumes al EMF Learning Center, una comunidad gratuita que he colocado para que puedan las personas acceder directamente a fuentes científicas, papers que pueden descargar, en los cuales puedes leer los efectos de la contaminación electromagnética. De hecho, he escrito un libro que se llama Contaminación electromagnética para sentar las bases del conocimiento sobre esta problemática. Como especialista en radiación electromagnética, he estudiado la contaminación electromagnética por distintos campos, desde distintas áreas, desde distintos ángulos. Y te puedo decir que es un problema real y serio y que no está disminuyendo, sino que por el contrario está creciendo de manera exponencial con el uso de tecnologías modernas inalámbricas. Pero también te puedo decir que hay manera de coexistir con estas radiaciones, neutralizando la contaminación electromagnética al gestionar ese ruido cuántico artificial. Hay maneras de poder tener interacción directa con estas radiaciones que son ultra débiles, que son no ionizantes, que en órdenes de magnitud son realmente muy débiles, muy suaves, siempre y cuando podamos nosotros filtrar el ruido, la perturbación que la propagación de estas ondas polarizadas están generando en el medio circundante. El tratamiento se hace al ambiente, al espacio. Espero que este video haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta que no consigues en estas fuentes referenciales que te estoy dejando acá, no dudes en dejarme un comentario y con gusto buscaré responder en futuros videos.